¿El micrófono? ¿Me pasa? Bueno, voy ahora a continuar y vamos ahora a ir con el tercer y último panel, que es educación, sabiduría y bienestar. Y es una de las temáticas que son ejes también de este Congreso Futuro, donde nos preguntamos sobre nuestra humanidad, hacia dónde vamos, quiénes somos. ¿Nos está ganando terreno la inteligencia artificial? ¿Las máquinas están pensando mejor que nosotros? ¿Van a poder tomar decisiones en algún minuto? La otra vez comentaba con algunos investigadores, ¿serán las máquinas o estos chatbots que van a hacer los prompts y que van a ser contestados por ellos mismos? ¿Vamos a dejar de tener espacio nosotros los seres humanos? Y una de las principales quizás oportunidades que tenemos es la sabiduría. ¿Cómo la sabiduría, independiente de la edad, nos puede permitir mirar este desafío y la vida de otra manera? Y para ello, hoy día tenemos un tremendo invitado que viene desde India, tiene 34 años, él se dedica además a hacer un curso sobre sabiduría en la Universidad de Stanford, electivo para distintas carreras, y además él creó un proyecto que se llama Fuel, donde busca crear una experiencia creativa y centrada en el estudiante para transformar la educación. Busca inspirar jóvenes y adultos para desarrollar también habilidades y perspectivas que ayudan a enfrentar a esta situación que estamos viviendo como humanidad. Desde India quiero darle un tremendo aplauso porque llega a Chile Deepak Ramola. Muy bienvenido a Congreso Futuro. Namaste and good afternoon, everyone. Namaste y buenas tardes a todos. Yo sé que hemos estado escuchando charlas fantásticas por un tiempo. Yo he sido educador por mucho tiempo, así que vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a jugar un juego. Bajen sus teléfonos, bajen sus apuntes y estén presentes conmigo por un minuto porque vamos a hacer un juego. Muy bien. Primero tome aliento profundo, inhale, es bueno cada cierto tiempo hacer eso. Y el juego es simple. Yo voy a decir 3 números, 1, 2 y 3. Cuando diga 1, lo aplauden una vez, 1. Cuando cuente 2, aplauden 2 veces. 3. ¿Bien? Ok. La única regla del juego es que ustedes son un equipo y yo estoy contra ustedes, soy su opositor. Todos tienen que aplaudir juntos para ganar. Si uno, aunque sea solo uno, que se equivoque, ustedes pierden y yo gano. ¿Les suena bien? Muy bien, aquí vamos. Yo veo algo de entusiasmo, a ver. Voy a intentar un poco con mi español, voy a intentar hacer estos números españoles. Bien. 3 personas aplaudieron tal vez desviados, pero 2 personas. Si pueden terminar de aplaudir y aún escuchar el sonido de alguien aplaudiendo, significa que ustedes pierden. I'm going to go faster. 1. Voy a ir más rápido. 2. 1. 3. 1. Wow, smart people, huh? Let's do one more round. 3. 2. 1. 3. 2. 0. It's so easy to fall for the zero because you don't see it coming. Es tan fácil caer por el cero porque no lo ven venir. Están preparados para que yo voy a decir según el guión 1, 2 o 3. Pero hay otra cosa que está sucediendo. No están jugando como equipo. La única regla del juego era que todos son un equipo. Nadie está mirando al de al lado para ver si está bien y si están... para mirar si nos va a engañar.
Entonces, pueden enfocarse muy bien en qué número estoy diciendo, pero se pierden el equilibrio que crea al equipo. Lo voy a intentar una última vez y después les voy a contar unas historias de alrededor del mundo y un poco de sabiduría. ¿Listos? ¿Creen que pueden ganar? ¿Sí? Okay. Here we go. But I'm going to increase the difficulty. Voy a aumentar la dificultad, voy a ir más rápido, ¿ya? Hands. ¿Listos? Manos, manos. 0. 1. 2. 1. 3. 1. 1. 1. 3. 1. 2. 0. Trust me, I can make you play this game. Confíen en mí, yo puedo hacer que jueguen este juego todo el día. Es un juego tan simple, pero las personas no ganan alrededor del mundo. Lo he jugado ya por 14 años y solo 3,000 personas de 400,000 personas han ganado este juego. Este juego lo he diseñado en la lección de una niña ciega de 7 años de su lección de vida. Ella dice que se lo enseñó su abuela y era: concentración es lo más importante, pero el equilibrio va por sobre eso. Cuando te enfocas, cuando te concentras, tú ganas muy a menudo. Pero el problema es que solo tú ganas. En cambio, cuando llegas a un equilibrio, todos ganan contigo. Y es difícil llegar a un equilibrio sin prioridades, sin nuestro pensamiento, sin los esquemas. Y no los voy a hacer aplaudir más, pero sí los voy a llevar alrededor del mundo conmigo. Los últimos 6 años he estado trabajando con los Masái en Tanzania. Son las comunidades más antiguas y ricas del mundo. Y trabajando con ellos me he dado cuenta en que es una sociedad patriarcal donde los hombres lideran. Y una vez le dije a mi traductora: quiero conocer a una mujer que sea viuda y quiero ver cómo maneja su vida. Mi traductor me dijo: no, ella vive aquí. Y son planos, como pueden ver, así que ahí mismo significa ir. Entonces yo le digo: muy bien, vamos. Es mediodía y comenzamos a caminar. Yo llevo a mis 2 personas con las cámaras, seguimos acá y 1 hora y media después estoy en alguna parte aquí en esta geografía. 2 horas después estoy en esta geografía. He cruzado 3 pueblos hasta ahora. Para 3 en la tarde, ambos de los videógrafos, de los que llevan las cámaras me odian, están en el calor, caminando, y le decimos: ¿pero dónde vive? Llevamos caminando 3 horas. Así que me apunta a la tierra que tú dices, dice: ahí mismo, ella vive por ahí. Continuamos caminando. 4 horas y media después, llegamos para ver esa pequeña casita que ves ahí en el fondo. Eva, la viuda, me dicen que vive en el Parque Nacional Manyara, y cuando íbamos a su casa vemos huellas de jirafa, de elefante, de diferentes animales. He visto cebras bailando alrededor de las montañas. Eva, la mujer que estoy a punto de entrevistar por 30 minutos y he estado caminando 4 horas y media para poder conocer, tiene una historia de vida muy trágica. Eva creció recursos, pobre, y su marido, su esposo, murió en Arusha, en la ciudad, mientras trabajaba, y ella despierta todas las mañanas y ruega por comida y ropa para sus hijos para poder mandarlos al colegio. Cuando puede, va al bosque en madera y camina como caminé yo por 4 horas y media para tratar de vender la madera. Una vida muy difícil, y cuando la escucho me llenaron los ojos de lágrimas y le pregunté
de Dios. Yo le dije, Eva, si tú lo conoces un día, ¿qué le vas a decir después de todo este sufrimiento que tú has tenido en tu vida? Y Eva, sin siquiera pensarlo, me mira, sonríe y me dice, asante, 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 ¿qué significa voy a decir adiós? Y yo estoy sentado ahí y yo digo, yo me quejaría. Y ella dice, pero hay tanto privilegio a mi alrededor. No puedes ver los animales, el terreno, ¿de qué me puedo quejar? Una riqueza que ha experimentado que yo no podía ver. Es una lección que aprendí sentado en la presencia de Eva, que no tienes que quejarte solo del dolor que estás enfrentando, sino que también puedes tener una gratitud a la vida sin importar lo que dicen los hechos y que lo que se vea obvio para otros. No tienes que viajar a Tanzania para conocer a alguien como ella y tener ese momento de reflexión. Es más, cuando yo llegué a Chile, mi primera vez, mi conductor en el aeropuerto me recogió y me iba a dejar en el aeropuerto. Su nombre es Pablo. Y yo le pedí a Pablo, le pregunté cómo comenzó a manejar y me dijo, oh, yo estaba, antes hacía carreras. Yo representaba a Chile y participaba en una competencia internacional. Y era un deporte muy caro, por lo cual no pude continuar, pero tengo tantas historias de mi tiempo que yo lo discuto con mi esposa en la mesa y yo le digo, ¿qué te ha enseñado la vida? Y él me dice, yo creo, Deepak, que hay una diferencia entre un momento y una experiencia. El momento es ahora lo que está pasando. Ahora yo estoy en el escenario hablándole a ustedes, pero la experiencia es mayor. Es cómo te hace sentir ese momento, es cómo te hace pensar. Entonces, si tú puedes poner atención a la experiencia, tú puedes tomar la experiencia y llevarla con todas las experiencias porque no puedes llevar el momento contigo. Ese es un conductor en Santiago que me está diciendo una de las maneras más profundas de poder entender la vida. Yo busco sabiduría en todas partes, en Pablo, en Eva, porque mi madre me inspiró a que lo hiciera. Me dijo, todos tienen sabiduría si tú tienes el tiempo y la paciencia para buscarlo. A mi hija salió del colegio en quinto que no quiere mi abuela no quería que estudiara con niños, con hombres. Y ella nos contaba y nos decía, estudien, porque yo no pude estudiar, yo no tuve los recursos, ustedes estudien. Y mi hermana y yo nunca le creíamos porque es una de las mujeres más sabias que conocemos y decimos, ¿cómo sabes tanto si no fuiste al colegio? Y mi madre me decía, la vida es mi sala de clases, estoy aprendiendo al vivir. Para mi cerebro de 14 años, eso significaba que si ella está aprendiendo de la vida, eso significa que todos los que viven en diferentes partes del mundo están aprendiendo algo. Cada persona que conoces en la calle, en un campo de refugio, de refugiados, en cualquier parte. Y mi madre me decía, si tú puedes mirar a través del lente de otro ser humano, puedes aprender algo que todo tu dinero, todo tu poder nunca te ayudará a ver, porque la vida de esa persona ha visto algo que tú nunca podrás ver en toda tu vida. Así que llegué al entendimiento tempranamente de que si la población del mundo es 8.000 millones, eso significa que hay 8.000 millones de personas que han amado a alguien, 8.000 millones de personas que han cometido el error, 8.000 millones de personas que quieren algo. 8.000 millones de personas a quien les importa algo, 8.000 millones de personas con una lección de vida cada uno, 8.000 millones de lecciones de vida. ¿Y dónde puedes leer eso? En ninguna parte. ¿Quién recolecta la sabiduría? ¿Cómo lo documentamos más allá de nuestra familia y nuestra comunidad? Así que desde los 14 años yo era ese niño irritante que entrevistaba a todo conductor de bus, cada persona que venía a casa para cenar, cada persona a quien conocía en un matrimonio y yo les preguntaba, ¿qué te enseñó la vida? Y lo anotaba en un cuaderno. A los 17 años de vida, esa sabiduría había cambiado mi vida y mi perspectiva. Yo podía escuchar a otras personas y
realmente entender cómo eso impacta el mundo, mi vida. Y así que comencé a pasar esas lecciones de vida al diseñar y recolectar estos de 195 países alrededor del mundo. Lo enseñé en clases, en sala de clases, y la metodología se convirtió en una de las 100 innovaciones más altas de la educación y permitió que yo viajara alrededor del mundo y enseñar lo que yo llamo juego sabio. No es solo juegos y jugar y aprender, sino que a jugar con sabiduría y conocer estas comunidades, enseñarle a estos niños. Siempre tengo la pregunta, ¿qué es la sabiduría? ¿Es religioso, filosófico? Y en realidad la ciencia ahora demuestra que la sabiduría es una super habilidad y se crea de 6 subcapacidades. Y si las platicas, tú puedes llegar a lo que es razonamiento sabio o toma decisiones sabias. Y eso va desde tener múltiples perspectivas a poder lidiar con incertidumbre en la vida. Toda la vida es incierta. Manejar las emociones, tener autoconciencia, reflexión, tener conocimiento práctico de la vida, cómo hablar, cómo hacer los impuestos, cómo gestionar tu vida. Y lo más importante, uno de las diferencias más grandes entre la inteligencia y la sabiduría es que una persona inteligente puede pensar acerca del bien común, de la bondad de otros, pero una persona sabia tiene que pensar en lo bondadoso de otra persona, no puede ser individualístico. Y en el mundo de hoy necesitamos sabiduría desesperadamente, no solo en un país, sino que en todo el planeta. Yo explico sabiduría con este ejemplo hermoso del filósofo griego Epictetus. Él dice, las ovejas no vomitan todo el pasto que comen para mostrarle al pastor todo lo que comieron, sino que lo digieren y entregan de vuelta lana y miel. Entonces, si toda la información, todo el TikTok que ves, todos los Instagram y todos los papers que leen es el pasto que tú comes, entonces las acciones que tienes y los comportamientos que produces, las ideas que creas, son la lana y la leche de la raza humana. Entonces, ¿por qué la sabiduría es importante? Los seres humanos son de relaciones, trabajamos el uno con el otro, y las relaciones son los lugares primarios donde se prueba y se necesita sabiduría, así que necesitamos sabiduría como habilidad y como recurso para poder entendernos mejor, para las personas que amamos, para la comunidad que tenemos y de donde somos parte. Necesitamos sabiduría ahora más que nunca. Yo le pregunto a muchas personas acerca de su sabiduría, como ya les comenté, y hace muchos años atrás en India, en Nueva Delhi, en un metro, en un subterráneo, le pregunté a una mujer, ¿qué te ha enseñado la vida? Dice, sí, tu cara te puede sorprender en el espejo todas las mañanas, todavía estás teniendo una buena vida. Y yo pensé, ¿cómo le enseño eso a mis estudiantes? Que tu rostro, tu cara también es un indicador de que tu vida es buena, porque es sorpresa, evoluciona, cambia, sigues vivo. Entonces fui a una sala de clase en Punjab, en India, y les di pequeños espejos a mis estudiantes. Y les pregunté, les pedí que escribieran 40 nuevas cosas de su cara en 4 minutos usando esos espejos. Algunos contaron sus pestañas, algunos sus dientes, algunos sus espinillas. Algunos comenzaron con partes que no les gusta y otros comenzaron con las partes que realmente les gusta. Pero hubo una niña en la clase que me mandó esta carta y me dijo, y pensé que mi sonrisa no... sesión me di cuenta de que mi sonrisa se ve muy bien en mi cara. La mujer del metro fue capaz de ayudar a esta niña en la sala de clase y ellas jamás se conocieron, pero su sabiduría ayudó a que esta niña se sintiera con confianza en cuanto a su sonrisa. Es un ejemplo pequeño en cuanto a cómo tu sabiduría es valiosa para alguien en el mundo. No es insignificante. Esta relación contigo mismo no solo es importante para otros y
para ti mismo. Les voy a dar otra lección de vida que es mi favorita en contexto a la relación de uno con uno mismo. Todos nos presentamos todo el tiempo. Hola, mi nombre es Deepak Ramola, etcétera. Comenzamos con dónde vivimos y qué es el trabajo que hacemos. Yo soy Deepak Ramola, yo soy historiador de sabiduría y enseño en Stanford. ¿Y eso qué importa? Mi introducción cambió hace 8 años atrás cuando una niña me dice, no te presentes con detalles, preséntate con amor. Los detalles pueden buscarlo por Google, pero si te conozco en persona y no descubro nada de ti al conocerte, entonces, ¿para qué te conocí en persona? Así que me presento ahora, soy Deepak Ramola, me gustan las papas, personas y posibilidades. Y es en serio, donde sea que yo vaya, desde las Naciones Unidas a los campos de refugiados, desde Masái a diferentes pueblos en Nepal rural. Le digo lo mismo, amo papas. Y inmediatamente hace que las personas respondan, uy, a mí no me gustan las papas, uy, a mí me encantan las papas. El punto de la introducción es crear una conexión, no intimidar a la persona con tu información de tu currículum. Entonces, la introducción es la primera relación que creamos entre nosotros y otros. Piensen cuando vayan a casa, ¿cómo se presentan? ¿Cuál sería tu introducción con amor? Y cuando podemos hacer eso por nosotros mismos, podemos extender ese amor a otras personas. Aquí hay otra historia de una mujer que conoció un avión. Ahora, debo decir que soy una persona irritante como pasajero que se sienta al lado tuyo o interesante porque yo hago muchas preguntas. 50-50 depende de cuánto has dormido la noche anterior, tal vez. Pero conocí a esta mujer en este vuelo y ella se veía interesante. Yo le dije, hola, ¿quién eres tú y qué has aprendido en la vida? Y ella me dijo que su lección de vida se lo enseñó su suegro, que era un hombre muy interesante. Cuando sus hijos le hacían un dibujo a su abuelo, toca en el refrigerador o en el muro. Sin embargo, el suegro le hacía preguntas a los niños en cuanto a este dibujo. Dice, este dibujo tiene un edificio que tiene 3 pisos. ¿Quién vive en el tercer piso, tu papá o yo? Yo soy mayor que tu papá, yo debería vivir en el piso más alto. ¿Qué es ese árbol? ¿Qué temporada del año es? ¿Qué fruta tiene? ¿Dónde origina este río? Y él dice, esta persona realmente le importa. Entonces iban, dibujaban más y decían, tú vives en el piso de arriba, tú estás, ese árbol es de manzana, pero no está en temporada, este tipo de pájaro es. Y el niño sabía que a alguien realmente le importaba. Estén genuinamente interesados con otras personas. Cuando te están hablando, cuando están compartiendo contigo, es una de las maneras de cultivar relaciones que promota confianza, credibilidad, intimidad. Y no solo con los que tú conoces, sino que también extraños, donde alguien te puede decir, este metro va hasta Santa Lucía o algún otro lugar. Todas estas preguntas nos permiten ver cómo interactuamos con el mundo a nuestro alrededor. Yo trabajo con comunidades en cuanto a la sabiduría y yo puedo ver lo esencial que es que valoremos la sabiduría de las personas con quien trabajamos. La mayor parte de las organizaciones en el mundo tratan a... Yo soy el filántropo, tú eres el beneficiario, yo soy el encargado. Y me gusta tratar a mis comunidades como colaboradores y sabiduría. Es una divisa de poder tratar con ellos y es bueno porque ellos saben algo que tú no sabes. El lugar donde yo vivo en India es un estado llamado Uttarakhand, tiene 1,700 villas o pueblos fantasma debido al cambio climático o migración económica. Hay pueblos completos que se han ido y han dejado atrás el lugar y han migrado por falta de finanzas. Entonces, fui a uno en 2017 que tenía 600 años. Antes había 200 familias y ahora solo quedan 12 familias el 2017. Con mi equipo rastreé las 200 familias a ver dónde vivían en el mundo. Entre los entrevisté
etnografía profunda de sus historias, recuerdos, patrimonio cultural y sabiduría que tienen en cuanto a esos pueblos. Y junto con esos 12 que todavía viven ahí, con unos artistas, pintamos por mano el pueblo completo pertenecía a cada uno. Y esto fue primer pueblo, historias de las personas que vivían ahí. Y se hizo tan popular que fue uno de los tours de destinos más atractivos del año. Y tú sabes qué pasa cuando hay turismo, las personas necesitan comer, necesitan donde dormir. El gobierno viene y comenzaron a construir calles, cosas, y las 12 familias nunca tuvieron que emigrar, no fue necesario. Es más, las personas que sí habían migrado se regresaron porque podían generar dinero estando en casa, y la sabiduría de ese pueblo lo permite. Seguimos viajando. El año siguiente, 2018, fui invitado a un pueblo que estaba cerca de un glaciar, sin calles, sin electricidad, sin internet. Era como vivir en el siglo XVI. No me acordaba cómo sonaba la bocina de un auto, ni cómo se sentía la electricidad cuando vivía ahí por 2 meses. Entonces hicimos lo mismo, recolectamos la historia, la sabiduría del pueblo, y después pintamos los muros, creamos estas historias y celebramos no los desafíos que enfrentan, sino los privilegios y la abundancia que tienen. Causó tanta atención que 5 años después, hoy, tienen calles, hospital, electricidad e internet. Y si alguna vez vas, ya no tienes que caminar 3 días como lo tuve que hacer yo para llegar a ese lugar. Y las mujeres embarazadas ahora pueden llegar más rápido al hospital, los niños llegan más rápido al colegio. Trae oportunidades. Y al mencionar al comienzo de la charla, trabajé en Tanzania por mucho tiempo. ¿Y qué hacía ahí? Hace 6 años, cuando fui, la parte rural caminan 9 horas por agua todos los días, 4 horas y media en una dirección y después 4 horas y media de vuelta. Y el agua que traen las mujeres de la casa lo deben compartir con los animales y los niños pequeños que no pueden ir con ella. Entonces tiene esta poca cantidad de agua al final del día que puede tomar ella. Y desesperada por un poco de agua. Yo no hago muchas cosas en vivo, yo recolecto sabiduría, y pensé, ¿cómo puedo usar esto para resolver para estas mujeres y estos niños lo que ellos tienen que enfrentar en la comunidad? Así que hicimos un centro comunitario que necesitaban porque eran nómadas, entonces para poder juntarse en un centro comunitario para celebrar y pintar su sabiduría para lo que era la pintura. Invité personas de alrededor del mundo, educadores, artistas, investigadores y estudiantes. Entre ellos habían 2 estudiantes que venían de California, personas de séptimo y octavo. Vinieron, pintaron y les pedí que caminaran con las mujeres, y cuando regresaron a California no podían olvidar la experiencia de ver a una mujer caminar por 9 horas. Así que estos 2 estudiantes en el colegio recolectaron en los próximos 4 años $160,000 con sus compañeros de clase y su colegio, y construyeron 275 unidades de cosecha de agua para estas mujeres y esta comunidad. Y ahora estos 2 niños han impactado 15,000 Mesai porque han creado modelos de imágenes de satélite y modelos de aprendizaje para predecir dónde poner tanques de agua para que las mujeres puedan caminar menos y menos. Son 2 niños que están haciendo cambios globales. Y una de las cosas que he estado trabajando en la última década, que es la sabiduría de los niños, que no la valoramos, es uno de los recursos menos utilizados, es la sabiduría de los niños, porque nosotros creemos, el mito es que la sabiduría es lo que tienes cuando tienes pelo gris y cara arrugada después de cruzar los 40 años o más.
Entonces, se te olvida que antes de los 40 años también tienen experiencia. Una persona de 4 años sabe exactamente lo que una persona de 4 años debe saber porque tiene 4 años de experiencia y recolectando la sabiduría de los niños. Me he dado cuenta que la sabiduría no se pasa hacia todos, de nosotros a otros. Pues algunos de los ejemplos de la sabiduría de los niños, esto es un niño de 6 años en Bélgica, donde yo enseñaba antes, su nombre es Abdul Rehman, y su lección de vida es, antes de aprender cómo es que andar en bicicleta, aprende dónde están los frenos. Y me encantó esa lección porque para él eso solo tiene que ver con la bicicleta, pero para nosotros adultos es una metáfora para saber cuándo parar una vez que has empezado. Otra lección de vida, una niña de Bulgaria, que la lección es no comas el helado de ambos lados, vas a hacer un desastre y no lo vas a disfrutar. No se trata solo del helado, aquí hay otro de un estudiante en Suecia durante la crisis de refugiados de Siria, una niña de 12 años, escribe, no importa, aún en la cueva más oscura hay esperanza. Aquí hay una de una persona, Elliot, de 9 años de Pittsburgh, y esto es para adultos. Tienes que saber más acerca de las cosas positivas en la vida. A veces mi madre se enoja cuando está lloviendo y está manejando el auto, pero nosotros los niños pensamos que es un lavado de autos gratis. Así que adultos pueden practicar esto al estar más felices con su vida. Ella es una perspectiva de un niño, pero también está viviendo con la mamá en ese momento. Estas son otras familias donde dice, tú conoces más, el gritar no ayuda en nada, está bien cometer errores. ¿Cuál crees que es la lección de vida de nuestra familia? Y verás, van a actuar como investigadores. Te van a contar la hipótesis y la conclusión. De Chile, esto lo hicimos en el 2020. De buscar cómo las mamás lo hacen, no se rinden, son buscadoras profesionales. ¿Cómo aprendes eso? Porque cuando mi mamá me manda a buscar cosas yo nunca las encuentro, pero cuando va ella siempre lo encuentran, es como tan tenido y hasta que no viene mamá no lo encuentra. Esas son lecciones que nosotros aprendemos y todas estas lecciones de vida nos dicen que tenemos que crear espacios de educación en nuestros sistemas educacionales que no promuevan solo la inteligencia, sino que promuevan algo más, que es la sabiduría de lo que será la inteligencia artificial va a ser, pero en realidad tienes que preguntarte qué es lo que vas a hacer tú como ser humano, qué es lo que quieres ser tú en el mundo. ¿Te has hecho esa pregunta? Y si tú puedes, ¿y cómo puedes ser eso? Y no tiene que ver solo con la última que tú valorizas más allá de la tecnología. Así que pregúntense cómo nosotros creamos más salas inclusivas donde traemos historias del mundo, cómo llenamos nuestras salas de ese conocimiento, de ese aprendizaje de otras personas que no como nosotros. Y un proyecto llamado el Corredor de la Sabiduría, donde los investigadores y los periodistas y etnógrafos interpretan a todas las personas de la escuela, los profesores, el conductor del furgón, y todos coleccionan y juntan estas historias de sabiduría y hacen un corredor de la sabiduría. Entonces, cuando un niño está teniendo un día difícil, va a este corredor, a esta galería y ve cuál es la historia de la persona que está ahí, que sea más cercano a lo de que ellos están experimentando, y en realidad ellos pueden acercarse a esa persona. El profe de matemáticas no tiene que enseñarte matemáticas y el de español no tiene que enseñarte español, te pueden compartir. Y esto es un símbolo de las personas que se preocupan por la sabiduría. No es porque nosotros no queramos entrar en conversaciones, sino que mis estudiantes hacen unas preguntas increíbles sobre la vida, sobre
sobre las cosas que están en movimiento y quiero llegar aquí, pero bueno, quiero mostrarles las preguntas que hacen mis estudiantes. Estas son las preguntas entre de 4 a 12 años. ¿Qué pasa después de que se mueren? ¿Cómo creaste el mundo? ¿Por qué estoy en vivo? ¿Cómo las cosas pueden ser difíciles incluso en los momentos felices? ¿Por qué las personas no quieren ser amables? ¿Por qué los niños tienen que ver a las personas que aman morir? Estas son preguntas de niños de 5 o 6 años y son preguntas muy importantes. Entonces, vamos a construir gimnasios de sabiduría, espacios para jugar con sabiduría que permitan realizar y desarrollar 3 capacidades. Que los niños tengan ricas perspectivas, que crean y que escuchen a personas como Pablo y como Eva y vean que el mundo la regulación emocional para que puedan lidiar con la ansiedad y los desafíos mentales que presenta el mundo, desde el cambio climático a la geopolítica, y que tu mejor amigo no te hable, que no se te hagan bullying. Todas esas emociones para poder mitigarlas. Y también el tercero es la sensitividad de contexto, saber cómo hablar. Por ejemplo, si me caigo del escenario y me quebro la pierna, me vienes a consolar. Y lo que serían las palabras que usarías, cómo lo harías sentir mejor. Todos lo haríamos de manera diferente, no hay un mensaje estándar que me lean. En realidad, no me dirían, ay, lo siento mucho por tu accidente, sino que hay cosas que hay que pensar en contexto y sensibilizarse para ese desafío. Y eso lo hacemos todo el tiempo en la vida, pero ¿cómo lo enseñamos en las escuelas? Cuando mi amigo rompe con su novia o cuando un niño pierde un padre en guerra o en un accidente, ¿cómo hacemos ese duelo? ¿Cómo logramos mejorar y trabajar eso? Y también es algo que necesitamos hacer que las personas se sientan amadas. El mundo es grande, todos somos sabios y todos tenemos un pedacito de sabiduría dependiendo de un contenido. Entonces, por ejemplo, si tienes una persona de 108 años, ella te va a decir sobre TikTok, ¿qué? Pero si le preguntas sobre las relaciones, vas a tener mucha información. Entonces, si le preguntas a alguien de 6 años sobre TikTok, ellos sí van a tener mucho que decir, pero esto es la diferencia entre 6 y 108 años. Todo depende del contexto. Todos que han vivido alguna experiencia, ellos tienen una sabiduría diferente. La manera en la que nosotros vivimos y cómo pasamos la vida, tenemos que preguntarnos cuál es mi lección de vida y cuál es la lección de vida para las personas que yo amo. Y esta es una tarea porque yo soy profesor y se van a ir hoy día a sus casas y van a ir a preguntarle a las personas que aman, ¿qué es lo que te ha enseñado la vida? Y les digo que esta persona va a hacer algo increíble que ustedes nunca van a haber escuchado, así que vayan a descubrirlo. Muchas gracias. Thank you, Deepak, for your presentation and for make us think more about what life we want. Muchas gracias. Muchísimas Quiero invitar gracias por ahora hacernos a pensar. que nos acompañen en este último panel para poder reflexionar al respecto de la sabiduría y sobre todo, yo creo, los desafíos que hay en la educación. Y como hablaba Deepak, ¿no? Todo lo que estamos viviendo ahora en la era digital, en una sociedad cada vez más exigente, donde muchas veces los niños y las niñas y los adolescentes no tienen voz ni voto. Y queremos invitar a que puedan subir al escenario a Carmen Troncoso de la Universidad Santo Tomás, profesora de Biología y Ciencias, magíster en Educación con mención en Diseño Curricular por competencias y máster en Educación Emocional y Neurociencias. Le damos un gran aplauso. También queremos invitar a Gabriela Vázquez de la Universidad Andrés Bello, profesora asociada de la Escuela de Educación de esta casa de estudios. Su trabajo se centra en la didáctica de la historia, abordando el desarrollo del pensamiento histórico escolar y la formación de la ciudadanía democrática a través de esta materia. Un gran aplauso para Gabriela.
Y finalmente quiero invitar al escenario a Andoni Arenas, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en educación de la Universidad de Alcalá en España, donde además ahora se dedica a la didáctica de la geografía en sus líneas de investigación, enseñanza y didáctica también del pensamiento geográfico, conocimiento pedagógico del contenido, formación inicial y continua de profesores. Le damos un fuerte aplauso a Andoni. Bueno, me voy a trasladar acá para poder hacer algunas preguntas. Muchas gracias, Deepak. I will sit near to you. Okay, I want to ask you first, Deepak, a main question that I have that is, La pregunta que tengo. ¿Cómo podemos transformar a las personas a través de la educación en una era donde los estudiantes se tratan como números, en una época donde la competencia en el desempeño académico está priorizado por los rankings nacionales? ¿Cómo podemos transformar la educación, sobre todo en una era donde los estudiantes están siendo vistos como números en colegios que son cada vez más academicistas, que solamente les importan que los alumnos tengan buenas notas para liderar los rankings nacionales? Es una pregunta que me enfrento todos los días. En realidad, yo estudié mi pregrado en Harvard y también en Stanford, en MIT. También, por ejemplo, todas estas personas que yo conozco que han estudiado aquí también siempre están hablando de los rankings y estar en las mejores universidades. El problema es la vida, no como para hacer una vida. Entonces, cómo ganar más dinero, más poder, cómo hacer esas buenas preguntas acerca de las cosas donde vamos a trabajar, pero no preparamos a los niños para responder las preguntas de qué pasa. Presentaciones en el trabajo si tenemos a nuestro hijo enfermo en casa y cómo lidiamos, por ejemplo, con un rompimiento amoroso en el mismo día que te ganas una beca. Entonces, los estudiantes están ahí afuera en el mundo lidiando con estas preguntas por sí solos, sin tener unas preguntas reales. Y por eso yo digo, este gimnasio de sabiduría es importante porque es el gimnasio al que vamos para fortalecer a nuestros músculos. Si no hay ejercicio para nuestros músculos, les pediríamos a las personas diciéndole, saca músculo peleando con personas en la calle, pero en realidad así no es como tenemos que ganar sabiduría, pero en realidad es como enfrentamos las crisis. Así que en realidad lo que tenemos que hacer es crear incentivos que están guiados por reglas y mucha investigación de los académicos en educación tiene que ver con estas reglas limitantes, porque la sabiduría necesita que pases estas reglas. Y en este sistema educacional que tenemos en el mundo, se tiende a hacer como una cinta de educación como industrializada, con el mismo uniforme, con la misma educación, con los mismos tests. Es como trabajar en una fábrica. Y creo entonces que la responsabilidad no es de las escuelas solamente, sino que también de los estudiantes, de los padres. Y ellos tienen que entender que el aprendizaje no termina cuando se acaba la escuela, es en todas partes. La habitación, en realidad mi mamá siempre me decía, el mundo es tu sala de clases y hay que enseñarle a las personas. Carmen, quiero preguntarte, Y tu casa también. sobre lo que decía Deepak, ¿cuál es el rol del docente en todo este desafío? O sea, ¿cuáles son también las formas de orientar el perfeccionamiento docente para que no sea parte de este sistema tan exigente? Bueno, primero, antes de responder tu pregunta, ¿se escucha? Sí, porque yo no me escucho muy bien, ahora sí. Agradecer la invitación. Bueno, todos los panelistas hemos agradecido la invitación de parte de Congreso Futuro y agradecer también, bueno, yo que represento a Universidad Santo Tomás, a mi casa de estudio,
y agradecer a Deepak por la gran ponencia. Yo soy Carmen y a mí también me gustan las papas. Yes. Bueno, es difícil pensar en el rol docente hoy día porque tenemos muchos factores que están influyendo, ¿verdad? Y que nos llevan por una senda. Por un lado, la exigencia que tiene que ver con la tecnología en el aula hoy día, ¿ya? Nosotros intentamos hacer innovación educativa y dentro de esa innovación educativa está involucrar, por ejemplo, lo que está de moda, lo que la lleva, y en este caso es la tecnología, la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero en mi experiencia trabajando con docentes a lo largo de Chile, en distintos contextos, para que, bueno, tú lo viste porque fuiste a la Antártida. Chile es una larga y angosta faja de tierra y cada lugar, ¿verdad?, tiene una cultura propia que tiene que ver, ¿verdad?, con el territorio. Y eso se ve también impregnado en la docencia, porque el docente trabaja, ¿verdad?, para sus niños o para sus alumnos en sus territorios. Y las necesidades son diversas, pero yo vislumbro dos convergencias. Una es la necesidad de educación desde la neurociencia aplicada al aula como una herramienta, ¿verdad?, que pueda contribuir a mejorar la práctica pedagógica. Y ahí el profesor se ve enfrentado, fíjate, a un reto bien importante, que tenemos aulas diversas o neurodiversas, donde si bien es cierto, somos todos parte de la neurodiversidad, hay un porcentaje que es la neurodivergencia, espectro autista, déficit atencional, donde el docente se tiene que hacer cargo. Y ese es un desafío para él en su rol docente, ¿verdad? Un desafío en capacitación, en perfeccionamiento, porque tiene que mejorar sus prácticas para llegar a cada uno de los niños que está en la sala de clase y sacar la sabiduría de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, por un lado es eso. Y por el otro lado, perfeccionarse también en lo que es la inteligencia artificial para poder optimizar el proceso, ¿verdad?, y verlo desde la parte constructiva, ¿sí?, desde la construcción, de como una herramienta que me puede apoyar y que me va a dar más tiempo como docente para poder llevar a cabo el proceso en el aula. Entonces, el rol cambia ahí a un acompañante en este proceso, a un guía, a un coach, a esa persona que va a educar para sacar lo mejor de sus alumnos. Así que yo creo que el rol del docente va migrando y viene migrando desde un tiempo a esta parte ya en ese sentido. Gracias, Carmen. Yo te quería preguntar, Gabriela, siguiendo un poco esa línea, que además tú trabajas en el desarrollo del pensamiento histórico escolar, y Deepak también hablaba, ¿no?, de todas estas generaciones que a través de la historia nos han ido mostrando su sabiduría, además preservando las costumbres, las tradiciones, el idioma, para que no se vaya perdiendo. ¿Cuál crees tú que es quizás la clave en lo que tú haces para también moldear o más bien formar a estos estudiantes que también se han desconectado con la tecnología, que necesitamos que estén más presentes, que también tengan la opción de hacer preguntas, pero también ser escuchados, porque no son escuchados? Buenas tardes. ¿Se escucha? Parece, sí. Como decía Deepak, cada persona tiene una historia. Y yo creo que me hacía mucho sentido toda su intervención, porque finalmente lo que dejamos de lado cuando hemos enseñado esta historia memorística, puesta solo en los grandes acontecimientos, en los reyes, en los militares, en los políticos, en los grandes personajes, hemos dejado de lado esa historia más personal, más individual, más de la comunidad, de ese espacio más mínimo. Y yo creo que es un elemento que de hecho desde la historiográfica, desde el principio del siglo ya se ha ido tratando de revertir,
pensando en una historia desde los de abajo, como decía las escuelas francesas, pero que en nuestra escuela ha costado mucho que entre. Seguimos con esa historia que está desvinculada desde el sentir, desde el ser sociedad. Entonces nos generamos ese vínculo con lo que los estudiantes viven, con su realidad. Entonces los estudiantes hoy día no entienden por qué es importante estudiar Grecia y Roma. Es como, pasó hace tanto tiempo, es algo lejano a mí. A lo mejor si me gustan un poco la mitología, si me gustan algunos juegos de cartas, puedo conectar, pero no tengo sentido que hay una forma de organizar el mundo que con diferencias o con cambio y continuidad hoy día da forma al sistema político que predomina en la mayoría de la cultura occidental, y que somos parte y que nos gusta y que queremos defenderlo. Entonces creo que ese es un elemento que ha sido como que no se ha ido desarrollando de forma fundamental. Gracias, Gabriela. Andoni, tú además en tu área de investigación trabajas mucho con la didáctica de la geografía, ¿cierto? Y además que entendiendo que Chile es un país con territorios, además con historias de pueblos originarios, además todos los laboratorios naturales o estos paisajes también van creando una educación distinta en torno a cómo vivimos el territorio, ¿no? Del norte al sur, el centro es súper distinto. ¿Cómo crees tú que quizás enfocándose en los territorios la educación puede también cambiar? Y te lo pregunto porque la mayoría de las personas están de acuerdo que la educación en Chile está en crisis, la forma en que estamos educando no es la correcta. Y volvemos a lo inicial, estamos creando personas que son meramente vistos como números, no como personas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por tu exposición. A mí me gusta el puré de papas. Chile es un país diverso en su geografía natural, como lo es el mundo. Y si reconocemos entonces que hay una diversidad natural sobre el cual está puesta la diversidad humana, entonces nuestros sistemas educativos debieran reconocer esa diversidad, comprenderla, conocerla a través de la experiencia, fomentarla, respetarla, porque ese sería entonces el valor máximo. ¿Ya? Porque podría ser contradictorio decir que reconocemos que vivimos en una sociedad diversa, en un territorio jurídicamente de un país llamado Chile o del mundo, pero negamos la diversidad de esas experiencias que en el campo de la geografía llamamos experiencias espaciales. Todo lo que tú nos mostraste son experiencias espaciales situadas, donde la interacción entre la cultura, el medio, la historia y los valores se anclan para generar una sabiduría. Entonces, reconocer esa diversidad, valorarla y no solo declararla, o como se decía en exposiciones anteriores, yo de aquí decir que la reconozco cuando no reconocemos los idiomas, cuando no reconocemos los calendarios, cuando no reconocemos la forma de vestir, cuando no reconocemos los errores o los aciertos de las culturas. Hablamos hoy día de la tecnología como si nuestra cultura humana no hubiera desarrollado tecnología. Si aquí no hubiéramos llegado si alguien no hubiera aprendido a tallar una punta de flecha. Y si nos pasan una piedra más dura y una más blanda, aquí nadie da el tono para sacarle por lo menos una astilla. ¿Ya? Entonces, también hay una especie de como subvaloración de las tradiciones culturales, históricas, geográficas, que debieran alimentarnos hoy día a nuestro sistema educativo. Y además yo diría algo más sobre lo que tú nos planteabas, individualista. ¿Ya? No es en colectivo. Yo tengo que ganarle al que está al lado, ¿cierto? Y tengo que ser mejor, y no solo ganar más dinero, sino que ganar más que el de al lado. Si no fuera suficiente lo primero.
Gracias, Andoni. Ese punto que tú hablaste es súper relevante, como este individualismo que además genera violencia, porque finalmente en la educación estos parámetros tan competitivos hacen que el otro quiera ser mejor y todos quieran ser reyes, todos quieren ser reinas, y eso también genera esta competencia entre los propios niños y adolescentes por ser el mejor, por una presión que hay social de los papás, del colegio, y esto también termina provocando que no exista el respeto por el otro. ¿Cómo ves tú eso, Deepak? ¿Cómo esto quizás se puede cambiar? Y te lo pregunto porque además tú tienes un libro que lamentablemente no está en Chile, que se llama 50 Toughest Questions of Life, que son como las 50 preguntas como principales de la vida, pensamientos principales. Y que me gustaría preguntarte quizás de estas preguntas, ¿cuáles nos podrían ayudar a comprender mucho más al ser humano y su comportamiento en esta era de la nueva educación? I wrote the book 50 Toughest Questions of Life because I used to teach in Afghanistan. And it was, back in 2012, 2013, and the region I used to teach in was under the Taliban. And the school was unfortunately bombed, and, the schools didn't continue. But one of the Una escuela que fue bombardeada y las escuelas no continuaron, y en realidad estaba hablando con los profesores sobre las decisiones de la vida, y es como que la vida no te da las respuestas, sino que hay que responder algunas preguntas duras, y cómo hacemos las preguntas también es importante, porque, por ejemplo, en este viaje de 5 años que fui para recolectar todas estas preguntas, yo recolecté más de 3.000 preguntas, y me acuerdo que le preguntaba a mis estudiantes estas preguntas y veía cuáles eran sus respuestas también. Y en 6 años me di cuenta que 50 de esas 3.000 preguntas eran realmente difíciles. Y yo quería darle este libro a todas las personas que están en una relación, que enseñan y que están para entender las relaciones humanas, y señalar que también haciendo esto vemos la diversidad y las razas y todo como un ecosistema necesario. Y hay 2 poderes en el mundo. Tenemos el poder prestado, que viene del trabajo que tienes, de las cosas y premios que ganas, del dinero que tienes en tu cuenta bancaria, que las personas conocen tu nombre, cuántas páginas en Google se abren con tu nombre, cuántas personas en Google de hecho te conocen. Pero y también tenemos otro tipo de poder, el que que está contigo mezclado, que es el que no habla sobre los premios que ganaste o los libros que escribiste, sino que es como tú estás parado en una fila en la tienda para comprar algo, y tú dices, bueno, me va a tomar tiempo para llegar al counter allá en eso, y te pones a conversar para pasar el tiempo, y tu batería está baja, imagínense, porque si no estarían en el teléfono en TikTok, pero en realidad sí. Y si es ay, sí, larga la fila, o en realidad empieza a conectar con una conversación que estás acá, y ahí es donde empiezas a entender otro tipo de conversación y conexión, y esa persona que no te quiere saludar porque tenemos un poder que es nuestro, y cómo hacemos sentir a las personas con ese poder. Entonces, ese poder prestado no es el mismo que tú tienes de adentro. Entonces, por ejemplo, si te cambian el trabajo y pierdes tu trabajo, o ya no trabajas en Silicon Valley y ya no eres el presidente de lo más importante, y ya no tienes este rol de uno de los grandes departamentos de Google, por ejemplo. Y en realidad ahí cuando vas a cualquier parte te pone la alfombra roja. Pero el día en el que él salió de su trabajo, nadie le importaba. Él salió a la calle y nadie le ponía como alfombras rojas.
paz, porque ya había un mundo fuera de su trabajo y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Tenemos que identificar estas relaciones y tenemos que entender que esto no es solo el poder que yo tengo dentro de la sala, sino que también cómo hago a alguien sentir. En realidad a mí me hicieron mucho bullying en el colegio y tenía todo el derecho del mundo de ser una persona súper amargada, una persona súper amargada, estar enojado y era una persona que hacía bullying más de lo que me hicieron a mí, pero me dieron tanto bullying que yo no quería ni siquiera ir al colegio y en realidad no quiero enseñar eso. ¿Y por qué eso pasa? Porque pude creer que yo era más de lo que estos bullies me hacían sentir. Y dos profesores, uno de inglés y otro de hindi, me dijeron que yo tenía que contar mi propia historia, que era mi voz y que yo tenía que bueno, yo sonaba como niña cuando era chica, pero entonces en realidad no tenía una gran voz y también me daban más bullying por eso. Entonces, por eso también quería irme del colegio, pero mis profesores me dijeron, tú puedes cambiar tu voz, no puedes cambiarla de hecho, así que te tiene que gustar, así que si tú quieres empezar a ser un orador, un narrador, vas a tener que vivir con tu voz. Y en realidad, gracias a esos profesores, yo aprendí todo esto. Y en realidad los profesores por eso tienen que pagarles bien, porque en realidad ellos se lo merecen. ¿Ya? Como el rechazo es la redirección de tu vida, pero fuiste resiliente, lo pudiste tomar y alguien te ayudó. Yo quería gracias por compartir tu historia de vida, Deepak, de verdad. Yo creo que quizás muchas personas se sienten representadas por tu historia, no solamente quienes estamos acá, sino que nos están viendo por la transmisión en vivo. Y ahí yo quería aprovechar de esta historia que nos comparte Deepak, Carmen, preguntarte, ¿cómo podemos hacer de la educación más justa, más equitativa, más inclusiva en esta era, ¿no? Y también pensando desde cómo el juego o el entrenamiento o los valores generan un modelamiento en nuestro cerebro. Sí, absolutamente. La verdad es que, ¿no se escucha? ¿Ahora sí? Ahí sí. Yo creo que eso es una tarea diaria para el profesor, pensar, sobre todo para quienes trabajamos en investigación y en innovación educativa. La idea es hacer que todos y cada uno de los niños que están en una sala de clase o cada uno de los alumnos que tenemos en la universidad tengan acceso a la información, ¿verdad? Y desarrollen sus capacidades, independientes de cuáles sean. Por lo mismo, los docentes buscamos estas estrategias que permiten llegar a cada uno de ellos. Y quisiera contar, nosotros estamos trabajando en Universidad Santo Tomás en una hiperaula, que es un aula con mucha tecnología. Y pantallas digitales, óculos para realidad inmersiva, todo lo que tú te puedas imaginar tecnológico. Y créeme que lo que más les ha llamado la atención a los chicos, aparte de la tecnología, es la distribución, y ahí me acordaba lo que habló la profesora con respecto al ambiente, lo que se da en el espacio. El ambiente físico, que es diferente, es una sala flexible, con mucha luz, con plantas, con una arquitectura distinta. Y ellos relatan en esa construcción de los aprendizajes que lo más lindo ha sido verse a la cara y poder trabajar colaborativamente. Y desde la igualdad, porque tienen acceso a una tecnología o a un medio que a lo mejor era prohibitivo, era para grandes universidades. Está acá, en Chile, lo tenemos, lo trabajamos y lo hace más justo, lo hace más al alcance de todos. ¿Te das cuenta? Pero relevando, y eso pensando en el tema de este congreso, que qué es lo que vamos a hacer en futuro con toda esta tecnología, es no olvidar la parte humana de lo que estamos trabajando. O sea, por un lado ahí está la tecnología, tan necesaria y que la tenemos que aprender, está la guía.
pero los chicos igual rescatan con mucho valor el estar frente al otro y el trabajar colaborativamente con el otro. Gracias, Carmen. Gabriela, quiero preguntarte sobre ¿qué piensas tú, esto también de cómo volver a conectarse y ser un poco más humanos, de esta ley que entra en vigencia este año en Chile, que prohíbe el uso de los teléfonos móviles tanto para estudiantes como para profesores en los establecimientos educacionales, y que de alguna forma, claro, avanzamos en la tecnología, también ahora está trabajándose un proyecto de ley que busca regular, igual que en Australia, acá en Chile, que los adolescentes no puedan acceder a redes sociales hasta los 16 años, que está la Cámara de Diputados y Diputadas acá del Congreso. Pero te quiero preguntar eso, avanza la tecnología, vemos la IA, vemos las capacitaciones para profesores, también para estudiantes, pero por otra parte el aparato o cómo también se conectan entre ellos se restringe. Pero también la tecnología puede ser útil dentro del aula para crear dinámicas o formas de trabajo. Hay distintas opiniones. ¿Qué crees tú? Yo tengo una opinión a lo mejor un poco divergente o controversial. Creo que echa la ley, echa la trampa. Es como, porque finalmente, y aquí digo otro dicho, o sea, si no puedes con el enemigo, únete a él. Finalmente la tecnología ha estado siempre, como decía Andoni, en toda nuestra historia, en toda la historia de la humanidad. Entonces, me parece que es un poco complejo pensar que un elemento tan importante de la tecnología tengamos que sacarlo de un espacio vital que es la sala de clase y no podamos incorporarlo como un recurso didáctico para generar procesos de enseñanza-aprendizaje. Creo que no va a ser viable. No sé, hoy día me parece un poco complejo porque es tanto para profesores como para estudiantes y creo que va a ser muy complejo. Creo que mucho más significativo era tener el celular como un mecanismo, un recurso didáctico a partir del cual podamos construir, que podamos generar trabajos colaborativos, donde el estudiante pueda utilizar la tecnología a favor de su proceso formativo. Gracias, Gabriela. Antoni, también siguiendo con esa línea y además con toda tu experiencia de aprendizaje y de las investigaciones que has hecho, ¿cómo podemos efectivamente llegar como a este equilibrio? Y también cómo la investigación puede ser súper clave en las políticas públicas en educación, pero no solamente como a nivel de Estado o de gobierno, sino que también a nivel de escuelas, como de gobernanza, como de cada uno de los establecimientos. Bueno, dos cosas pienso. Primero que nuestros estándares están y nuestras métricas de las investigaciones están hacia las revistas top, como se les llama, pero que esa no la lee el profesor de la escuela de Chincolco que tiene que tomar una decisión sobre cómo enseñar la crisis hídrica. ¿Ah? O ni siquiera el ciclo del agua, bajémoslo un poco. ¿Ya? O las moléculas, que el agua es una molécula, bajémoslo más todavía. ¿Cierto? Porque está en inglés, porque hay que pagar el acceso, etc. Eso es uno. Segundo, yo no he hecho la revisión exhaustiva, pero por lo menos dentro de mi campo o de algunas de las cosas que yo... ¿De dónde surgen los datos con los que se elaboran las investigaciones? En gran parte, Santiago, Valparaíso, Concepción. Entonces, y eso, cuando pasa la política educativa que permite construir currículos, formación de profesores, material didáctico, estrategias docentes, se toma a partir de un segmento de la población, de una parte. Además de una parte relativamente homogénea, culturas urbanas grandes, como las 3 grandes macroregiones urbanas de Chile. Y no se toman datos en Tarapacá, en Magallanes, es que es muy caro, es que es muy lejos. Entonces estamos levantando evidencia parcial, no digo que errónea, digo que parcial, y entonces queremos que saber qué pasa en las escuelas
tenemos que ir a las escuelas, pero a todas las escuelas, a todos los tipos de escuelas, donde hay multiplicidad de experiencias humanas, pedagógicas, históricas, espaciales. Entonces, seguimos construyendo, en algunos casos, bases de políticas educativas con una parte de la población. Solo quiero dar un dato, uno. Todos sabemos que la mayoría de la población chilena es urbana, ¿ya? Casi el 70% de la población. Pero esa población vive en el 30% del territorio chileno. Es decir, todo el resto de la población vive en la mayoría del territorio chileno. Es decir, claro, es que la estadística dice que toma una muestra y esa muestra representa a la mayoría, pero la mayoría que vive en una parte del territorio y que esa parte además es la minoría del territorio. Muchas gracias, Andoni. Bueno, tengo que lamentablemente cerrar este panel, pero también quedamos con esta reflexión, además con situaciones de vulnerabilidad de muchos estudiantes, además también en la identidad que ahora están buscando los estudiantes, que en toda esta búsqueda de qué quieren ser, ya sea con el sexo que nacieron o no, que tiene que ver además con esta mirada mucho más inclusiva. Y por otra parte, como ustedes decían, tenemos ahora mucho más diagnósticos de neurodivergencias que antes no existían, como el trastorno de déficit atencional, ¿no?, el espectro autista y muchos otros más que nos ponen de verdad demasiados desafíos en esta sociedad. Ya de verdad quiero agradecerles por estas tremendas presentaciones a Deepak, a Carmen, a Gabriela, a Andoni. Muchas gracias, un aplauso grande para ellos. Muchas gracias a todos. Thank you. Y por supuesto por compartir este conocimiento, que nos quedan muchas más reflexiones, pero por lo menos nos vamos con un poquito más de información y de conexión, que es lo que necesitamos a veces. Muchas gracias. Los invito a bajar del escenario porque se me ha caído el lápiz muchas veces, pero queremos cerrar este Congreso Futuro acá en el Congreso Nacional. Esperemos. Con el broche también de oro y con un speaker internacional que además va a estar en la cumbre de los filósofos y filósofas que se va a hacer en el Teatro Municipal de Las Condes hoy, y que estuvo el año pasado acá en Chile, no solamente en Santiago, sino que también vino al Congreso Nacional de Valparaíso. Tuvimos la posibilidad de escuchar toda su línea de investigación y su mirada de la sociedad. Me refiero a José María Lasalle, de España. Él es consultor, escritor, profesor universitario, es exsecretario de Estado de Cultura y de la Agenda Digital de España, como les decía, doctor en Derecho, además profesor de Filosofía de Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas, patrono de la Biblioteca Nacional de España. Escribe y divulga sus pensamientos en el diario El País, La Vanguardia, y también colabora en RNE y la cadena SER. Así que queremos darle un tremendo aplauso, invitarlo a cerrar este Congreso Futuro en Valparaíso, a José María Lasalle. Hola, buenas tardes o buenos días ya y buenas tardes casi, aproximándonos a ese momento tan necesario a lo largo del día que es el almuerzo y por lo tanto el descanso. Me corresponde a mí poner el broche final a las intervenciones que me han precedido y que la verdad han sido todas para recordar y para registrar muy bien en la memoria, porque nos han hablado precisamente de hacia dónde debe dirigirse la humanidad. Una dirección que voy a intentar analizar ahora a partir de una reflexión que proponía Francisco Chaguán al principio, él como senador y en un esfuerzo por tratar de impulsar lo que algunos denominamos el derecho a la autenticidad humana. Es decir, a ser capaces de preservar todo lo que aquí hemos estado viendo a lo largo de la exposición. Vivimos bajo un mundo dominado por la revolución digital, donde la inteligencia artificial está de alguna manera liderando los cambios y las transformaciones que experimenta la humanidad y que la conduce bajo el impulso de algo que hay que definir como una voluntad de poder. La inteligencia artificial es una voluntad de poder que ha sido desarrollada como la última frontera
de la mirada utópica y determinista que la ciencia construyó a finales del siglo XIX bajo el positivismo y bajo el cientificismo y que desembocó en los residuos de un pensamiento utópico que en los años 50 del siglo pasado permitió alumbrar lo que ha sido la inteligencia artificial, que responde a un propósito, tal y como en estos momentos nos sacude los cimientos de nuestras sociedades. Responde al principio de maximizar utilitariamente el poder que libera. No es una, iba a decir, tecnología instrumental más. Es una tecnología fáustica, prometeica en el sentido occidental del término. Fáustica porque nos asoma al poder, a la hibris, que como vieron los griegos, acompaña a la soberbia en la que puede incurrir el ser humano cuando libera un poder que no es capaz de gestionar responsablemente. Y ese es el reto que en estos momentos tiene la humanidad ante sí. Un diseño de inteligencia artificial que no solo amenaza con sustituir al ser humano en el trabajo, sino que le amenaza con la cancelación. La lógica extractiva que está desarrollando la inteligencia artificial, arrebatándonos los datos de nuestra identidad, pero de la identidad más profunda que acompaña la manera de habitar que cada uno de nosotros proyecta a través de su vida, en esa capacidad simbólica que como ser cultural tiene el hombre, el ser humano, está siendo en estos momentos capaz de arrebatarle su autenticidad. Eso que está en la esencia misma de su ser y que nos hace a cada uno de nosotros, como nos explicaba Deepak, irrepetibles, a pesar de nuestra semejanza. Precisamente porque compartimos esa semejanza en lo irrepetible, somos capaces de empatizar con aquel que no es como nosotros. Pero se basa en un hecho fundamental, y es que el ser humano habita algo que lo define como tal y que Hannah Arendt definió como la condición humana. Ese soporte de dignidad que como una especie de territorio vital autobiográfico hace que cada uno de nosotros, como decía, seamos irrepetibles, que nos consideremos autores de nuestra propia vida, creadores de una biografía, constructores de una personalidad, que nos hace conscientes del mundo y dotados de una conciencia para interpretar si la vida que estamos llevando es una buena vida, como diría Aristóteles, o una mala vida, o una vida carente de valores, instalada en ese nihilismo que precisamente los diseños de inteligencia artificial y ese mundo siliconizado que protagoniza ese valle que es la fuente del poder tecnológico, Silicon Valley, proyecta sobre el mundo y que su antípoda en China repite y replica, no buscando la maximización económica de la extractividad de nuestros datos, sino hipergenerando un poder cada vez mayor de control sobre el ser humano y sobre nuestra identidad. Precisamente tenemos por delante el reto de encontrar la manera de proteger nuestro derecho a construir eso que nos define a cada uno de nosotros, que es nuestra biografía. Decía un pensador griego, Anaxágoras, que pensábamos desde las manos. El ser humano, decía, es inteligente porque piensa con las manos, porque es capaz de proyectar una tridimensionalidad constante que le hace comprender que todo tiene un límite. Viviendo desde el cuerpo, habitamos un límite constante que hace posible la biografía humana, entre otras cosas, porque explica ese proyecto que es la propia vida. Una vida limitada en el tiempo, que piensa por eso la trascendencia, una vida limitada en el espacio que convive con la otredad de otros, con la alteridad, y que le hace permitir y entender la empatía, que le hace posible entender lo que es la tolerancia o lo que es el respeto a la identidad que el otro proyecta como espejo de nuestra propia identidad.
esa realidad que habita, como decía Hannah Arendt, y lo explicaba hace un momento, la condición humana, es lo que debemos ser capaces de preservar a través de un derecho a la autenticidad. Una filósofa española, María Zambrano, que por cierto estuvo aquí en Chile al comienzo de la Guerra Civil, casada con un diplomático español y luego en un gesto de heroísmo republicano abandonaron Chile para solidarizarse con los españoles que estaban viviendo la Guerra Civil en Madrid, yéndose al Madrid que era frente de guerra y dejando la tranquilidad de Chile. María Zambrano, que vivió la mayor parte de su vida exiliada, contaba en un ensayo que me parece fundamental para poder entender los conflictos que la propia democracia vive hoy en día y que se titula Democracia y persona. Decía al hablar de la persona algo que me parece fundamental para reclamar ese derecho a la identidad humana, a la autenticidad de la que estoy hablando. Decía María Zambrano, la persona es una parte imprevisible en sus acciones y modos de conducta. Nunca se reconoce enteramente a una persona, aunque esta persona sea la propia. No se puede prever con certeza qué decisión se tomará en un futuro, ni siquiera dadas de antemano las circunstancias. Esta apertura incierta que abre al ser humano la idea del futuro convierte a la persona en un ser futurizo, donde descansa la garantía de su autenticidad. ¿Por qué descansa la garantía de su autenticidad en ser criaturas que nos vivimos proyectándonos en el futuro? Porque sobre el futuro se proyecta la capacidad irrenunciable que cada uno de nosotros tenemos a vivir la esperanza. Una máquina guiada por inteligencia artificial que trabaja desde el conocimiento generativo, algorítmico, una conformación de ideas que trabaja nuestro pasado registrado en archivos de imágenes, en archivos de sonidos, en archivos de palabras, de textos, atrapa al ser humano en un estándar del pasado que normaliza una identidad estandarizada. Eso es lo que ofrece la inteligencia artificial. Una estandarización superior de todos nosotros a partir de nuestra biografía pasada y registrada. ¿Qué es lo que reclama el derecho a la autenticidad? Que no nos arrebaten el derecho a nuestro futuro, a que nuestra vida no esté definida por un estándar marcado por el registro de lo que hemos sido. Reclama el derecho a la imperfección, al error, a la epistemología del límite, a la ontología de la autenticidad, a que el ser humano se entienda desde lo que es más profundamente, un ser abierto al aprendizaje desde el error. La inteligencia artificial ha nacido como un proyecto utópico que lo que ha buscado es arrebatar al ser humano su imperfección. Es algo que quiere ser alguien consciente pero sin conciencia, es decir, sin un código moral que le acompañe en la búsqueda de una buena vida, de una vida que le proporcione bienestar moral. Ahí es donde debemos ser capaces de desarrollar un modelo regulatorio que proteja nuestro derecho a la autenticidad, a que podamos ser creadores de esa obra de arte que es nuestra propia biografía. Esa obra de arte que hacemos con nuestras manos y desde nuestro cuerpo, desde nuestra falibilidad, desde nuestra imperfección. Tenemos el derecho a seguir siendo imperfectos para aprender y mejorar. Si no, nos perfeccionarán y nos convertirán en seres automatizados de una perfección idealizada desde un conocimiento estrictamente algorítmico. Decía Séneca, uno de los padres de la filosofía estoica, de origen, por cierto, español, nació en esa bella Andalucía, que muchas veces cuando uno está en Chile se ve recordada a través del paisaje. Decía Séneca
que la sabiduría era, perdón, esto es lo que pasa a veces cuando uno se confía todavía en el texto y no en la pantalla, pero precisamente por eso uno tiene que, ante estas situaciones, hacer algo fundamental también en el ser humano, la improvisación, esa capacidad para, con resiliencia, afrontar estos momentos complicados en los que la imprevisibilidad nos puede pasar una mala jugada. Decía Séneca que la base del saber estaba en la capacidad de poder descubrir aquello que nos hacía felices a través de nuestro bienestar, pero de nuestro bienestar moral, de sentir que íbamos acompañados por algo que nos permite saber que nunca nos equivocamos, que es que tratamos de hacer lo correcto, y lo correcto es lo que dicta nuestra conciencia. Y esa conciencia no puede ser víctima de la lógica extractiva de la inteligencia artificial. El derecho a la autenticidad humana trata de replicar lo que en el ámbito del patrimonio artístico inmaterial, la Conferencia de Nara o el Congreso de Atenas de los años 30 estableció alrededor de algo que es fundamental cuando se interviene una obra de arte de patrimonio histórico: preservar la unidad espiritual con lo que fue. La unidad espiritual que articula la biografía humana de cada uno de nosotros es nuestro particular aura. Ese aura que decía Walter Benjamin debe acompañar a la obra de arte. El aura es lo que debemos ser capaces de preservar a través de ese derecho a la autenticidad que nadie nos debe arrebatar. Hay 3 derechos culturales aprobados por Naciones Unidas: el derecho a la comunicación cultural, el derecho a la autoría y el derecho a la remuneración por la obra de arte. Habrá que incorporar un 4º derecho: el derecho a la autenticidad humana, es decir, el derecho a preservar que el ser humano se viva desde la cultura, desde ese capital simbólico que todos los seres humanos compartimos y que nos permite algo fundamental: descubrirnos en nuestra semejanza y así construir, siendo individuos irrepetibles, la cooperación desde precisamente la consciencia de nuestra propia fragilidad y la necesidad del otro para poder habitar este planeta. Muchas gracias. Bueno, tremendas palabras y reflexión de cierre, José María Lasalle. Un aplauso nuevamente para él. Yo creo que no hay más palabras para terminar este Congreso Futuro aquí en el Congreso Nacional de Valparaíso. Solamente preguntarnos quiénes queremos ser, no dejar de lado la creatividad y sobre todo seguir siendo nosotros mismos, nuestra identidad. Yo creo que eso es una de las principales reflexiones que nos deja esta jornada. Quiero agradecerle a todos ustedes por estar hoy día acá hasta esta hora, también a toda la organización de Congreso Futuro, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, a TV Senado, a la Fundación Encuentros del Futuro, a las 9 universidades que han hecho también posible todo este trabajo de multidisciplinariedad para poder traer todos estos contenidos acá, y por supuesto a toda la gente que nos ha visto en vivo en streaming, e invitarles a que sigan aprovechando todo lo que se viene hasta el sábado 17, no solamente acá en Valparaíso, sino que en todas las regiones del país. En congresofuturo.cl está la programación, a seguir apoyando el conocimiento, la divulgación de la ciencia, y que tengan un hermoso día. Muchas gracias, que estén muy bien. Y así culmina Congreso Futuro Valparaíso año 2026 con una serie de expositores y 3 paneles de conversación. Pudimos allí disfrutar del conocimiento de una serie de expertos en torno a ciencia, tecnología e innovación, enfocados no solo en la educación, en salud, en comunicaciones, en el bienestar, en la calidad de vida y también cómo nos puede afectar la inteligencia artificial en el día a día. Y para profundizar lo que fue esta exitosa
exitosa jornada aquí en Valparaíso. Vamos a estar aquí conversando en estudio con Pablo Muñoz Carvajal, neurocientífico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo está, Pablo? Gracias por estar con nosotros en esta programación especial. Bueno, fue una exposición bastante importante donde hacías hincapié no solo en tu área propiamente tal, sino también en cuanto a este panel de conversación respecto a las comunicaciones. También se habló sobre el bienestar, la calidad de vida y también todo el desarrollo que has hecho como profesional. Bueno, la oportunidad de compartir con estas distintas temáticas dentro de lo que es el Congreso Futuro, obviamente permite interaccionar con otras áreas, ¿cierto?, del conocimiento y generar una visión integral del tema, que es básicamente de la humanidad hacia dónde vamos. Así que obviamente fue una oportunidad única de compartir, bueno, también con un premio Nobel, ¿cierto?, que no todos los días y nos visita un personaje de este nivel, y tener ciencia digamos de frontera acá en la región, yo creo que es algo que impagable, una oportunidad única que nos da este congreso. En el ámbito académico, tú que vienes de las aulas de las universidades, ¿cómo se puede definir la experiencia en torno a la participación de cada una de las universidades de nuestra región? Porque Congreso Futuro no sería nada sin los académicos, sin la participación de los propios estudiantes. ¿Qué aporte puede hacer para la región específicamente Congreso Futuro? Bueno, eso yo creo que es un punto súper relevante, dado que siempre las universidades regionales en general han estado un poco postergados comparado con las universidades de la capital. Y estos eventos obviamente nos abren la posibilidad de que las universidades que están presentes en la región hagan sus aportes. Yo creo que todas las universidades en sus distintas áreas tienen mucho que decir. Yo creo que esta oportunidad abren un poco el abanico de mostrar lo que estamos haciendo acá en regiones, que no solo se hace ciencia y hay buena docencia en Santiago, sino también en regiones, y eso da cuenta del número de universidades que yo me sorprendí hoy día, que eran muchísimas, ¿ya? Y por supuesto que la universidad que yo pertenezco, que es la Universidad del Paraíso, también es un foco también de conocimiento que vale la pena compartir. Y en tu área, Pablo, como neurocientífico, ¿cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde vamos encaminados? Bueno, es una interesante pregunta. Yo como científico, bueno, y dentro del área también del envejecimiento, considero que falta, digamos, un poco digamos, en términos del apoyo, ¿cierto?, el financiamiento, básicamente. Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas más, ya, dentro de lo que es la región. Hay mucha potencialidad que hay que potenciarla, como se dice, ¿cierto? Y ya hace falta un poco, yo creo que un poco al debe en términos del apoyo que necesitamos como región. Yo creo que se debe apoyar mucho más las regiones y esperamos que se sea, que este tipo de eventos abran un poco la conciencia de la realidad que tenemos acá en la región. Sí, y más allá me quedo con tu mensaje también de que se potencia el desarrollo regional, académico, pero vimos muchos jóvenes también acá. ¿Cuál es el llamado que tú haces como profesional a todos estos jóvenes que ven el futuro, quizás con un poco de ansiedad, con expectativas, con más claridad quizás algunos, con más pausa en cuanto a el uso de las tecnologías, por ejemplo, y el campo de desarrollo que pueda tener nuestra región precisamente en materias como tu desarrollo académico, pero también en ciencia, tecnología e innovación? Claro, bueno, yo creo que una cosa importante es la tecnología. Lo comentamos dentro de los paneles. Hoy en día hay digamos, en términos tecnológicos, han salido un montón de tecnologías nuevas, particularmente la inteligencia artificial, que bueno, y uno siempre escucha los comentarios que es algo que tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Pero yo creo que son cosas que han llegado para quedarse, ¿ya? Y por lo tanto, como también lo mencionaba una de las últimas panelistas, más que luchar contra eso, yo creo que hay que dejarse llevar un poco y dejarse llevar por este desarrollo, ¿ya? Yo creo que ahí es donde se abren nuevas brechas de potencialidades, de conocimiento que van a terminar en el desarrollo. Lo mencionaba también el gobernador en su intervención inicial,
que somos una región que tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, están estas tecnologías que hay que aprovechar y en la medida que se aprovechen de buena manera, yo creo que va a ser algo bueno para el futuro. Bueno, sin duda saber convivir con esta tecnología, que sea amigable en el día a día y que sea útil también para todos nosotros. Gracias, Pablo, por estar con nosotros, por tus aportes en Congreso Futuro Valparaíso. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y así como Pablo Muñoz, un experto en neurocientífico también de la Universidad de Valparaíso, estuvieron muchos expertos también en la materia exponiendo aquí en Congreso Futuro Valparaíso, en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Nos comenzamos a despedir de lo que fue este mega evento de Ciencia, Tecnología e Innovación desde el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso. Y nos vamos de inmediato a Santiago, al Centro Cultural.